Buen día para todos. Bienvenidos a esta presentación de datos y analítica en Azure. Vamos a estar presentando tres secciones. Esta es la primera de las tres. En la primera vamos a revisar los conceptos relacionados con tecnologías de Azure. Específicamente nos vamos a centrar en la parte de datos. De acá, básicamente quiero explicar un par de conceptos que son importantes desde el punto de vista de los datos. El primero tiene que ver con Hadoop y el segundo con Apache Spark. Ambas, digamos, entre los conceptos que les mencionaba, Hadoop y Spark como tecnologías base de Big Data, esto es, digamos, una de los primeros temas que vamos a mirar. El segundo es el tema de los lagos de datos o data lakes, que se basan fundamentalmente en tecnologías como Hadoop y también, digamos, Spark, que es un compute que me sirve para conectarme a esos data lake y hacer operaciones sobre los datos que están ahí. Un tercer punto tiene que ver con la ingestión de datos y los procesos de ETL, extracción, transformación y carga. Y el cuarto punto tiene que ver con modelos semánticos y modelos de aprendizaje de máquinas, que es un tema más de machine learning y de inteligencia artificial. Comencemos con la primera parte que tiene que ver con Hadoop y Spark. Esta tecnología de Hadoop es fundamentalmente una tecnología que viene del open source, de la gente que trabaja open source. Digamos que se inventaron este tipo de almacenamiento y este tipo de forma de trabajar, digamos, con datos. No necesariamente en la nube. Digamos que Hadoop es una tecnología que puede operar en la nube, pero también puede operar, digamos, on-premises. El punto de vista importante de Hadoop es que usa un modelo de cómputo, digamos que es relativamente barato, porque basta con conectar una serie de máquinas comunes y corrientes para hacer escalabilidad horizontal, es decir, adicionar máquinas a un clúster para sumarle, digamos, al poder computacional que pueda tener en un momento dado el sistema, digamos, que esté basado en esta tecnología. Esencialmente, lo que se hace acá es dividir el trabajo en diferentes nodos de un clúster. Es decir, si yo tengo un archivo de datos que voy a meter a un almacenamiento de tipo Hadoop, entonces una de las cosas importantes es que los datos se tienen que distribuir en los diferentes nodos que conforman el clúster. Los datos, digamos, están separados y también van a estar separados los computes, es decir, los procesos que van a operar sobre esos datos. Del mismo modo que se dividen los datos en los diferentes clústeres, también se va a dividir el cómputo en los diferentes clústeres para que trabajen sobre esa porción específica de datos. Entonces, en esencia, lo que se hace es que un trabajo que puede ser muy grande porque exige mucho poder de cómputo, se divide en pequeños trabajos que se le entregan a cada uno de los nodos del clúster y finalmente, cuando se termina el trabajo, se recogen los resultados y se entregan. Aquí vemos una arquitectura o la arquitectura de Hadoop. Vemos aquí abajo la capa de HDFS. Esto se conoce como Hadoop File System, eso es lo que significa HDFS. Aquí podemos ver que hay un nodo maestro. Ese nodo maestro es el que controla a los otros nodos del clúster, que son nodos esclavos. Este nodo maestro, digamos, está operando a nivel de la capa de datos. Esta parte de abajo tiene que ver con la capa de datos. Entonces, hay una serie de nodos de datos que se ocupan de almacenar, digamos, un archivo que yo haya puesto dentro de ese almacenamiento de tipo Hadoop para hacer procesamiento. Y en la parte de arriba está la parte del cómputo. Es decir, es un esquema muy similar. En el master node está, digamos, el controlador de los otros nodos, que son los nodos esclavos, pero a este nivel estamos hablando de trabajos de cómputo, es decir, yo le mando a hacer al sistema un trabajo, un cómputo, y el sistema se tiene que encargar de hacer la distribución de cada una de las porcioncitas de los procesos en cada uno de los nodos esclavos. En esencia, podemos ver acá un video
un poco un GIF animado que nos muestra cómo es el funcionamiento del almacenamiento de datos en HDFS. Si tenemos un archivo, digamos un archivo grande con datos, ese archivo se divide en bloques y cada uno de esos bloques se distribuye en los nodos del clúster. Pues hay también una serie de redundancias, digamos, esos datos automáticamente se copian en otros nodos del clúster para tolerancia a fallas. En caso de que me falle uno de los nodos del clúster, pues hay otro nodo o otros nodos que tienen esos mismos datos, de modo que voy a poder tener, digamos, una alta disponibilidad en relación con los datos que están almacenados ahí. En cuanto al cómputo, ocurre más o menos lo mismo. Básicamente, el usuario manda un trabajo al clúster de Hadoop. Ese trabajo se distribuye, se divide en diferentes cómputos que van a operar sobre los datos que están distribuidos. Cuando los datos estén listos, cada uno de los nodos le reporta al nodo maestro y el nodo maestro le devuelve los resultados al usuario o los pone donde le hayamos instruido al sistema para que los ponga. Entonces, fíjense que el tema de Hadoop es una cuestión, digamos, es una idea relativamente sencilla. Es decir, si tengo un trabajo muy complejo, lo que hago es partir el trabajo en pedacitos y a cada uno de los nodos del clúster le entrego un pedacito, de modo que, pues, en teoría se va a demorar menos que si pongo a una sola máquina a hacer todo el trabajo. Esa es esencialmente la idea acá. Ahora bien, estamos hablando de que cuando yo voy a hacer escalabilidad vertical, es decir, tengo una sola máquina y necesito aumentarle el poder de cómputo dentro de la misma máquina, digamos, pues va a ser un poco más costoso porque se va a requerir de pronto un hardware más especializado que tenga la capacidad de escalarse verticalmente o reemplazar esa máquina por una más grande, pero en teoría, digamos, eso es algo mucho más costoso que comprar una serie de máquinas relativamente baratas, máquinas comunes y corrientes, incluso pueden ser Raspberries o algún otro tipo de hardware que pueda estar involucrado, digamos, en un clúster que uno arme utilizando Hadoop. Desde el punto de vista de la escalabilidad horizontal, entonces resulta mucho más barato adicionar máquinas que hacer la escalabilidad vertical, que sería un poco más costosa. Ahora bien, cuando estamos hablando de la nube, tenemos la ventaja de que no tenemos que ir a comprar nosotros el clúster, sino que lo podemos ir instanciando servicios de Hadoop que estén ya disponibles en la nube e ir adicionando, digamos, máquinas en la medida que lo vamos necesitando, en la medida que vayamos viendo que un problema específico va a requerir un poder de cómputo mucho más grande que el que tenemos en un momento dado. Entonces, digamos que esta es la base de Hadoop. Digamos, en términos generales, entonces, tenemos que las características de Hadoop son que es open source, que es un procesamiento distribuido. Él se encarga de administrar esa distribución y la recolección de los resultados. Es tolerante a fallas y por lo tanto confiable también. Ya vimos que el tema de la distribución en los diferentes nodos tiene un esquema de redundancia, de modo que los datos van a estar copiados en otros nodos y eso me va a hacer, pues, digamos que haya tolerancia a fallas y, por supuesto, confiabilidad en términos también de confiabilidad en los datos, que los datos, pues, digamos, no se pierdan y cosas de ese estilo. También es un tema, tiene características de alta disponibilidad. Ya veíamos que la tolerancia a fallas me proporciona ese tipo de cosas. La escalabilidad horizontal, que es una de las características fundamentales, y es económico. Ya lo veíamos que al usar máquinas comunes más código que es open source, entonces no tenemos que, digamos, acceder a una tecnología que sea propietaria de nadie, sino que la podemos encontrar a través de diferentes proveedores. Y el tema de la economía es muy importante porque vamos a ver más adelante el tema de los data lakes que se basan casi siempre en estas tecnologías como Hadoop, lo cual va a hacer que ese tipo de almacenamiento sea muy barato, de modo que yo pueda poner ahí una gran cantidad de datos en cualquier momento. El ecosistema de Hadoop, digamos, Hadoop no está solo.
Como iniciativas open source, digamos, la gente que ha venido trabajando todo este tema de open source a lo largo de los años, ha desarrollado una gran cantidad de herramientas y de sistemas que apoyan diferentes funciones dentro del el ecosistema, digamos, de Hadoop o del ecosistema de open source. Aquí podemos ver que Hadoop está, digamos, representado aquí en un cuadro. Este Hadoop es la interfase para el almacenamiento, este es el almacenamiento distribuido. Aquí estaría HDFS, o sea, el sistema de archivos distribuido de Hadoop. Y aquí estarían los computes de Hadoop. Eh, todo el tema del manejo del clúster de Hadoop se basa en Yarn, que es Yet Another Resource Negotiator. Es un negociador de recursos, que es precisamente el que se encarga de coordinar las actividades que este Hadoop realiza sobre el sistema de archivos. También hay de pronto, pues hay otra serie de productos o de servicios, bases de datos no SQL, por ejemplo, como esta Apache HBase. El tema de Data Ingestion podemos ver aquí herramientas como Scoop, Storm y otras herramientas que básicamente se ocupan de la ingestión de datos para llevarle datos a este sistema de Hadoop. Desde este punto de vista de Machine Learning, aquí hay un servicio llamado Mahout. En cuanto a programación distribuida, aquí vemos a Pig, que es básicamente para hacer analítica o hacer, digamos, ciertas operaciones, pero que estén orientadas a textos, de pronto no a datos estructurados. Hive, por ejemplo, que sí es para datos estructurados, es una interfase de tipo SQL, de modo que yo le escribo cosas en SQL, él hace, digamos, internamente la traducción a Hadoop y es capaz de enviarle digamos, de traducir esos comandos SQL en comandos específicos de MapReduce, que es digamos, el paradigma de programación que usa Hadoop internamente. Uno podría programar directamente en MapReduce, digamos, usando algún lenguaje de programación, pero puede ser un poco complejo. Entonces, en vez de eso, podemos utilizar herramientas que, digamos, hacen abstracciones de ese almacenamiento de Hadoop y me permiten manejar las cosas un poco más fácil. Entonces, en vez de escribir un programa que puede ser un poco más complejo, podemos escribir una consulta SQL, por ejemplo, que opere sobre los datos que están almacenados en este sistema distribuido a través de Hive. También está Spark. Vamos a ver más adelante unos slides relacionados con Spark, que es un compute muy interesante porque hace una serie de optimizaciones que le aumentan mucho más la velocidad a Hadoop por el manejo de datos en memoria a través de unos cachés que él usa para mantener los datos en memoria y responder mucho más rápido. Hay una serie pues, de servicios relacionados con el agendamiento de tareas y digamos desde el punto de vista de programación de servicios. Hay aquí una especie de orquestador o un coordinador de servicios. Entonces digamos que este es el ecosistema de Hadoop, es un ecosistema que es open source. Aquí no estamos hablando específicamente de que digamos, tengamos que utilizar todos estos servicios para utilizar estas tecnologías de Hadoop. Por lo general, casi todas las nubes implementan parte de estas tecnologías o todas, ¿cierto? Por ejemplo, en Azure podemos encontrar servicios de Spark, podemos encontrar servicios de Hive, de Pig, otra serie de servicios que son de open source. Es decir, si tenemos un código open source ya corriendo en algún lado, lo podemos subir a la nube a los servicios correspondientes que están, digamos, allá previstos para eso. Es decir, en Azure, por ejemplo, también hay servicios para soportar estos temas de open source. Sin embargo, Microsoft tiene sus propios productos. Algunos de ellos los vamos a ir revisando en esta presentación. Para el tema específico de manejo de Hadoop, propios digamos, de algunas nubes, tenemos en Microsoft Azure HD Insight, tenemos Hortonworks en otras nubes y tenemos también Cloudera, que es otra nube aparte. Digamos, desde el punto de vista de Azure HD Insight, es un servicio que presta o que tiene Microsoft que podemos utilizar
y él nos permite tener acceso a un almacenamiento de tipo Hadoop. Podemos programar directamente con el paradigma MapReduce, o podemos utilizar, por ejemplo, cosas como Pig y como Hive, también dentro de HD Insight, que es uno de los servicios que está ahí disponibles. Spark, por otro lado, como les decía, parte de la idea de Hadoop. Esencialmente usa la misma idea de computación distribuida, pero hace optimizaciones en la forma como gestiona los datos, es decir, usa intensivamente la memoria para acelerar la entrega de resultados. Y eso hace que se multiplique la velocidad en la cual él es capaz de entregar los resultados. Eso fue digamos, un servicio posterior que se montó sobre toda esta plataforma de Hadoop. Entonces, Apache Spark es básicamente un servicio que me permite hacer operaciones de alto rendimiento sobre un almacenamiento de tipo Hadoop. Pero yo puedo utilizar, digamos, varios lenguajes para eso. Por ejemplo, el Apache Spark está hecho en un lenguaje que se llama Scala. También se pueden hacer cosas en Java, en Python y en SQL dentro del mismo ambiente de Spark. Es decir, yo puedo, digamos, ir extendiendo ese Spark para irle conectando lenguajes. Digamos que en principio eso es parte como de la arquitectura de ese servicio. Pero también me permite, del mismo modo que Hadoop HDFS, hay otros almacenamientos que están basados en open source, que funcionan también con algunos con Hadoop, otros de pronto no tanto con Hadoop, pero que yo puedo hacer cómputo sobre esos almacenamientos. Es decir, que Spark no solamente me sirve para operar sobre Hadoop, sino que me puede permitir operar sobre otros tipos de almacenamiento que se pueda, digamos, que me permita la nube a la que yo estoy, digamos, trabajando, con la que yo estoy trabajando. Entonces es extensible, tiene esa capacidad de integrarse con una gran cantidad de sistemas en todo este asunto pues de los servicios de datos. Por ejemplo, el soporte de Spark en la nube de Azure lo podemos encontrar, por ejemplo, en HD Insight, podemos encontrar también en Databricks. Databricks es una compañía que ha construido un servicio de Spark y lo tiene funcionando en la nube de Azure y en otras nubes también. Y específicamente en la nube de Azure podemos encontrar Synapse Analytics, que es una herramienta bastante completa para todo el manejo de datos, que es como la herramienta principal en términos de analítica en el ambiente de Azure. Ahora bien, otro de los conceptos es el del lago de datos, el del Data Lake. Lo que se busca con un Data Lake es que yo pueda, de una forma sencilla, sin tener que usar mucha programación, poner en ese Data Lake datos estructurados, semiestructurados y datos no estructurados. Los datos estructurados pues son como los más comunes, son tablas que normalmente puede tener una base de datos relacional. Una de las cosas o una de las características de las bases de datos relacionales es que pues obviamente están en filas y columnas, pero cada una de las columnas está asociada a un tipo y el tipo de datos asegura que yo no vaya a guardar ahí datos que no sean de ese tipo. Si yo digo que un dato es de tipo entero, yo no puedo guardar letras, no puedo guardar caracteres. Entonces, eso es más o menos lo que las bases de datos, una de las cosas que las bases de datos nos garantizan. Cuando nosotros movemos unos datos estructurados a un data lake, los podemos mover, pero los data lakes no guardan metadatos. Esa es digamos, una desventaja, pero es una desventaja aparente, porque vamos a ver que, digamos, se puede poner el esquema de forma tardía. Eso tiene ciertas ventajas. Entonces, digamos que aquí es un poco hablar de lo que perdemos en términos de consistencia de datos, lo ganamos desde el punto de vista de rendimiento. Los datos semiestructurados son archivos CSV, archivos de log, archivos XML, JSON y otro tipo de archivos que fundamentalmente están organizados en filas y columnas, pero es muy difícil que, por ejemplo, un archivo CSV estén garantizados los tipos de datos. Entonces es posible que en una columna que pensamos que puede haber un valor numérico o que debe venir un valor numérico, es posible que vengan letras.
eso podría pasar, digamos, eso podría estar dentro de un archivo. Ese archivo yo lo puedo poner en un data lake sin ningún problema, ¿cierto? Yo ahí puedo poner lo que se me ocurra. Lo pongo en el data lake y más tarde, entonces, cuando vaya a analizar esos datos, tendré que mirar el tema de la consistencia de los datos y detectar ese dato que puede estar malo ahí. Ese dato, por ejemplo, que es un dato de tipo carácter en una columna que es de tipo entero. Y finalmente, los datos no estructurados. Ahí estamos hablando de textos, por ejemplo, emails, documentos, PDFs. También puedo tener blobs, o sea, binary large objects, que son esos grandes objetos que sirven para guardar, por ejemplo, videos, para guardar grabaciones de audio, para grabar imágenes, fotografías y cosas de ese estilo. Entonces, digamos que en el data lake yo simplemente puedo poner ahí los archivos que se me ocurran, ¿sí? Estos data lake están basados en las tecnologías de Big Data como Hadoop y Spark. Es decir, el Data Lake internamente, el Data Lake que usa Microsoft, por ejemplo, que es el Data Lake, el Data Lake Gen de generación 2, está soportado en tecnologías de Big Data como Hadoop y le puedo conectar computes de Spark. Es decir, puedo usar un servicio de Spark para entrar al Data Lake y hacer cálculos a partir de ese almacenamiento distribuido que está basado en Hadoop. Entonces, digamos que ahí voy a poder hacer un aprovechamiento de un clúster de Hadoop que me va a soportar por debajo, en la parte de almacenamiento, me va a soportar el funcionamiento de ese data lake. En comparación con un data warehouse, es posible que con esta tabla podamos tener un mejor entendimiento porque vamos a contrastar lo que es un data warehouse y lo que hace un data lake. En el data warehouse, en relación con los datos, ya vemos que son relacionales, porque vienen de sistemas transaccionales, de sistemas que soportan, digamos, estas bases de datos pueden soportar sistemas de analítica con datos operativos o pueden incluso soportar aplicaciones de línea de negocios. Y en un data lake ahí no estamos hablando de datos relacionales o no relacionales, simplemente son archivos que están puestos ahí. Pueden ser no relacionales o pueden ser relacionales. Pueden venir datos desde dispositivos de Internet de las cosas, de sitios web, de aplicaciones móviles, de medios sociales, de aplicaciones corporativas, etc. En cuanto al esquema, en el Data Warehouse nosotros tenemos que diseñar un esquema. Decimos esta tabla va a tener estas columnas y esta columna va a ser de tipo entero, esta va a ser de tipo varchar, esta va a ser de tipo tal. Pero en el Data Lake no tenemos, digamos, un esquema cuando guardamos el dato. En el Data Warehouse, antes de guardar el dato, los datos tienen que cumplir con el esquema. Si los datos no cumplen con el esquema, el motor de bases de datos no me va a dejar ingresar esos datos ahí. En el Data Lake sí. En el Data Lake no hay un esquema en la escritura, sino que se usa un esquema solamente en la lectura. Yo le pongo el esquema que quiero usar cuando voy a leer esos datos. Entonces yo hago interpretaciones de esos datos dependiendo de mis necesidades específicas. En términos de precio y rendimiento, yo puedo tener un muy alto rendimiento en un data warehouse, pero como si no tengo un data warehouse distribuido, que vamos a ver que también existen data warehouses distribuidos, vamos a encontrar que la forma de escalar en un data warehouse, digamos, tradicional es vertical. Si quiero mejorar el rendimiento, tengo que comprar hardware especializado. En el Data Lake, digamos que no es necesario, como ya lo mencionábamos, no es necesario escalar verticalmente, sino que yo puedo crecer el número de nodos del clúster que está soportando ese Data Lake específico. Cuando estoy hablando de la calidad de datos, pues en el Data Warehouse tengo datos altamente curados porque tenemos, digamos, restricciones de integridad por los mismos tipos, restricciones de integridad referencial en algunos casos, en fin. En cambio, en el Data Lake, yo puedo guardar cualquier tipo de dato. La idea del Data Lake, entonces, es más como para guardar datos crudos, datos tales y como los obtenemos de la fuente. Yo los puedo poner ahí. Ahora, como es un almacenamiento que es de bajo costo,
Entonces no es tan grave que yo ponga grandes cantidades de datos ahí. No obstante, hay que tener cuidado con el asunto de los datos que yo meto en el data lake, porque digamos hay un concepto que últimamente se está hablando de él, que es el data swamp, que es como el pantano, un pantano de datos, que en vez de un lago se vuelve un pantanero. Es decir, tengo tantas cosas metidas en el data lake, pero no tengo gobierno sobre ellas. Si no tengo gobierno sobre ellas, entonces se convierte en un pantano, porque como no tengo metadatos, digamos, de entrada, es necesario hacer algún tipo de estrategia que me dé gobierno sobre ese data lake para que no se convierta en un pantano de datos, sino que yo tenga, digamos, el control sobre lo que está ocurriendo ahí. En términos de usuarios, los analistas de negocio pueden entrar directamente al Data Warehouse, porque ahí los datos ya están curados, están listos, están, digamos, ya trabajados, es una versión central de la verdad, mientras que en el Data Lake, como los datos aún están crudos, todavía necesitamos hacerle algún trabajo a esos datos. Generalmente, ¿quiénes hacen ese trabajo? Los científicos de datos, los desarrolladores de datos, algunos analistas de negocio pueden entrar a, digamos, a ese punto del data lake. Sin embargo, a veces es importante no darles acceso a los analistas de negocio a datos crudos porque se pueden enredar haciendo el trabajo con esos datos o obtener datos inconsistentes de pronto. Desde el punto de vista de analítica, generalmente lo que se hace ahí es reporteo a partir del Data Warehouse. Se hace reporteo, los datos en el Data Warehouse se pueden cargar, digamos, por lotes. No necesariamente yo tengo la información completamente en línea con las fuentes, la puedo tener, ¿cierto? Pero no necesariamente en todos los casos, porque para hacer analítica de pronto no se necesitan los datos del último minuto. Y para el tema del Data Lake, ya estamos hablando de temas de aprendizaje de máquinas, analítica predictiva, descubrimiento de datos, perfilación. Como tengo los datos crudos, realmente yo a partir de esos datos crudos puedo hacer una cantidad de cosas, pero eso no quiere decir que el data lake automáticamente me haga aprendizaje de máquinas ni la analítica predictiva. Simplemente los datos están puestos ahí. Y lo que me entrega el data lake son datos y me los entrega, digamos, con muy alto rendimiento, porque como ya veíamos, al estar basado en Hadoop, entonces si yo tengo un buen clúster allá atrás, va a ocurrir la magia de la computación distribuida. Entonces digamos que eso es un poco una comparación entre el Data Warehouse y un Data Lake. Básicamente, el Data Lake es un muy buen almacenamiento para guardar ahí los datos de la ingestión de datos. De hecho, la ingestión de datos es eso fundamentalmente, es ir y tomar los datos de la fuente y ponerlos dentro del Data Lake. En Azure hay un servicio que se llama Storage Accounts. El servicio de Storage Account es simplemente un Data Lake. Entonces, un Storage Account es un lugar donde yo puedo poner archivos. O sea, al final se ve como un sistema de archivos, como cuando entramos al sistema de archivos de Windows, que yo tengo carpetas, una jerarquía de carpetas y dentro de esa jerarquía de carpetas tengo archivos puestos ahí. Ahora bien, cuando yo voy a consumir esos archivos, entonces ya tengo que ir a recorrer esas estructuras de carpetas para ver cuáles o dónde están ubicados los datos que a mí me interesan. Entonces, los storage accounts son esencialmente ese sistema de archivos que es un data lake y que está basado en HDFS, es decir, en Hadoop. También está Synapse Analytics. Synapse Analytics realmente lo único que hace es que usa un storage account de Azure como su fuente, uno o varios. Yo podría tener, digamos, varios data lakes que estén integrados dentro de ese Synapse Analytics, que es simplemente un servicio que va a operar sobre esos datos también. También vamos a ver que Synapse Analytics nos soporta Spark. Bien, hablando de la ingestión de datos y de los ETLs. Digamos que el propósito de este concepto de ingestión de datos y del concepto de ETLs es que yo pueda
tener los datos de mi bodega de datos o de mi data lake sincronizados con las fuentes, ¿sí? Esa es un poco la idea de esa ingestión de datos. Entonces, separemos dos cosas. Una es la ingestión de datos. Esto comúnmente equivaldría a la E de los ETLs, o sea, a los procesos de extracción de datos. En esos procesos de extracción de datos vamos a la fuente y traemos los datos a un almacenamiento temporal, un área de staging, un área de aterrizaje, un área de landing, como la quieran llamar. Cuando los datos ya están puestos ahí, entonces yo ya puedo hacer analítica sobre esos datos. Y parte de esa analítica tiene que ver con los procesos subsiguientes a esa ingestión de datos. Entonces la ingestión de datos me pone los datos en el data lake y luego a partir de ahí yo puedo seguir entonces con la T de la transformación y con la L de carga. Es decir, puedo coger esos datos, transformarlos, limpiarlos, quitarles de pronto alguna basura o consolidarlos, por ejemplo, con datos que pueden venir de diferentes fuentes y puedo, con algún criterio de decisión, decir, hombre, si los datos estos están más completos que esos, entonces voy a usar estos, o si voy a mezclar datos de diferentes fuentes y los voy a concentrar acá. Todo eso es parte del proceso de transformación de datos, ¿cierto? Y finalmente, el proceso de carga es que cuando yo tenga los datos ya listos, limpios y toda la cosa, pues los voy a llevar a una bodega de datos o a un almacenamiento de destino donde yo ya le voy a hacer un trabajo adicional. Pero ya digamos, hice esa primera parte que consistía en extraer los datos de la fuente, limpiarlos y ponerlos a disposición de los usuarios analíticos. Esa es una parte muy importante que no solamente es propia de las bodegas de datos, sino que de algún modo también es algo que se hace en analítica avanzada, cuando los científicos de datos están creando los modelos que van a necesitar para su trabajo. Ellos necesitan datos, entonces tienen que hacer una ingestión de datos para empezar, es decir, tienen que ir a las fuentes de esos datos y traerlos de algún modo a un área de trabajo analítica donde puedan empezar a hacer su trabajo, donde puedan hacer la perfilación de datos para evaluar que esos datos, para evaluar las características de esos datos, pueden empezar a hacer la preparación de datos, porque muchas veces se necesita preparar esos datos de cierta manera para eliminar columnas que sean redundantes, que estén dependiendo, que sean calculadas a partir de otras, en fin. Hay una serie de trabajos que hacen los científicos de datos para preparar los datos antes de crear sus modelos. Entonces, digamos que este tema de ingestión de datos se usa en muchas partes. Al igual, digamos, ese proceso de preparación de datos puede verse como una especie de ETL, porque yo, aparte de que extraigo los datos, les puedo hacer una preparación y luego los tengo que poner en una estructura de destino. Así no sea, digamos, una tabla en una bodega de datos, puede ser también en el data lake puedo poner los resultados de esa preparación de datos para ser utilizados posteriormente por los modelos de mining. Entonces, por los modelos de machine learning. Entonces, digamos que ese tema de la ingestión de datos es bien importante en todo el proceso analítico. Bien, estos de ETL y de ingestión de datos pueden hacerse por lotes, que es como generalmente se hace, pero también pueden hacerse en tiempo real. Cuando los hacemos en tiempo real, es, digamos, o cuando los debemos hacer en tiempo real, mejor dicho, es cuando la información sea demasiado sensible al tiempo. Por ejemplo, si yo necesito hacer que después de analizar unos datos, inmediatamente se apague un interruptor de una planta porque va a explotar o alguna cosa, entonces ahí necesitamos que los datos y que ese análisis se haga en tiempo real. Uno pudiera decir, no, es que sería muy bueno tener, por ejemplo, no sé, mi sistema de facturación conectado en tiempo real a la parte analítica. Eso es perfectamente viable. El problema es que a veces, pues en ese caso necesitamos tener un servicio permanentemente corriendo y puede ser un tema de un costo muy alto.
Entonces de pronto no se justifica muchas veces tener un componente funcionando 7 por 24 para que esté permanentemente procesando lo que le va llegando, que puede ser poco en algunos momentos o puede ser mucho en otros. Entonces, digamos, el estar pendiente de todo ese procesamiento hace que se demore, hace que se consuma. Eh, eh, digamos que haya mucho consumo en la nube, por ejemplo, y entonces eso va a resultar finalmente muy costoso para el cliente y para el usuario final, pues que es quien tiene que pagar las cuentas de consumo en las nubes. Entonces hay que, si bien es ideal tener los datos en tiempo real, de pronto no es una estrategia muy buena en términos de costo. Entonces hay como que seleccionar muy bien qué cosas ponemos en tiempo real y solamente deberíamos poner ahí las cosas cuando la información es muy sensible al tiempo, ¿cierto? Bien. Para hacer ingestión de datos hay una serie de herramientas. Cuando estamos trabajando, digamos, en la plataforma Microsoft, SQL Server tiene un servicio que se llama SQL Server Integration Services. Ese servicio me permite hacer ingestión de datos, me permite hacer transformación y carga. Es un servicio completo de integración de datos, pero está diseñado para que funcione on-premises. También puedo tener un Integration Services en la nube, pero como IaaS, es decir, como infraestructura como servicio, ¿cierto? Equivalente a ese Integration Services para la nube como servicio, es decir, en la modalidad PaaS, o sea, Platform as a Service, es Azure Data Factory. Entonces, el Azure Data Factory nos va a permitir hacer esa ingestión, transformación y carga de datos, ¿cierto? Ese es, digamos, una de los servicios que se soportan sobre Azure. Otro servicio es Azure Synapse Analytics y ese tiene un componente que se llama Pipelines, que es esencialmente similar a Azure Data Factory. Es el mismo Azure Data Factory, pero como embebido dentro del Synapse Analytics. Fíjense entonces que en Synapse Analytics hay ya como dos servicios embebidos. El que hablábamos ahora, que es el Storage Account, que es el Data Lake, y los pipelines, que es el equivalente como al Azure Data Factory. Cuando estamos hablando de tiempo real o cerca al tiempo real, lo que tenemos es una serie de servicios. Azure soporta Azure Event Hubs, Azure IoT Hubs para hacer ingestión de datos. Es decir, estos dos servicios recolectan data streams, o sea, corrientes de datos que fluyen desde la fuente hacia estos servicios que van a capturar esos eventos. Entonces, todos los eventos que capture el Azure Event Hubs, yo los puedo llevar a un Data Lake, por ejemplo, para que aterricen allá en el Data Lake y hacerles analítica posterior. O si es una cosa que tiene que ser urgente y tengo que dar respuesta urgente, entonces esos datos se le pueden entregar a un Azure Stream Analytics que recibe también esos flujos de datos que le van llegando y va haciendo cierta analítica con esos datos. Entonces va haciendo agregaciones, va haciendo diferentes tipos de cálculos sobre los datos que le van llegando para poder inmediatamente entregar la respuesta, ¿cierto? Entonces digamos que hay como estos tres servicios. Este Azure IoT Hubs es para Internet de las cosas, capturar flujos de información y enviar también flujos de información a los dispositivos de Internet de las cosas, ¿cierto? No sé, celulares, microondas, neveras, yo qué sé. Y digamos, esta parte de acá es la parte que me hace la analítica en tiempo real. Al igual que, digamos, este Stream Analytics podría entregarle resultados a un cliente, a una aplicación o lo que sea, y también podría guardar ciertos resultados de esa analítica dentro del Data Lake, ¿cierto? Aprovechar que ya ese Azure Stream Analytics hizo unos cálculos y poner esos cálculos dentro del Data Lake ya terminados. Entonces esta también es una opción posible. Y finalmente está el Azure Data Lake Gen 2, que es el que llamábamos ahora el Storage Account,
que va a ser donde van a terminar todos los datos. Como sabemos que este Data Lake me recibe todo lo que le pongan ahí, entonces yo voy a poder poner datos que vengan, por ejemplo, de Data Factory, datos que vengan de cualquier tipo de fuente estructurada, no estructurada, en tiempo real o no, y van a poder aterrizar aquí. Y de hecho, este Azure Synapse Analytics también va a poder consumir datos de este Data Lake, que también puede hacer parte o estar conectado a este Synapse Analytics. Entonces, todo lo que tiene que ver con ingestión de datos está, digamos, esa ingestión se hace por diferentes tipos de servicios que van a terminar dejando los datos en este Data Lake. Bien, desde el punto de vista de los modelos, vamos a hablar simplemente y de forma muy rápida de dos tipos de modelos. Uno que es el que llamamos el modelo semántico. El modelo semántico es lo que conocemos comúnmente como cubos. Bueno, los cubos son una forma de implementar modelos semánticos, ¿cierto? Acuérdense que en los cubos teníamos varias dimensiones y una serie de medidas que me permiten, digamos, esas medidas yo las puedo analizar o ver a través de las diferentes categorías de datos. Por ejemplo, si estamos hablando de ventas, yo tengo ventas de clientes, ventas que le hago a ciertos clientes de ciertos productos en tales almacenes, por tales canales de distribución, en fin. Entonces, todas esas variables que están alrededor de esas ventas son las dimensiones que me van a formar ese cubo donde se cruzan todas esas posibles dimensiones para mostrarme los valores específicos que yo necesito. Entonces, los cubos, por ejemplo, son una forma de modelo semántico, pero hay varias formas. Por ejemplo, hay modelos tabulares, hay grids en memoria de ciertos cálculos, ciertos elementos, digamos, que son capaces de hacer una abstracción de la bodega de datos, que es, digamos, la parte fundamental del modelo semántico. Este semántico significa precisamente eso, que le da como sentido, le da un sentido que puede ser entendible para los usuarios de negocio a unos datos que están allá atrás en la bodega de datos. Entonces, esa abstracción lo que hace es traducir una cosa que está en lenguaje técnico a una cosa que está en lenguaje de negocio. Ese es el punto fundamental. Es decir, el modelo semántico esconde los detalles de implementación al usuario que lo usa. El usuario que lo usa no tiene tanto que pensar en cómo está hecho el cálculo ni nada de eso, sino simplemente usarlo. Lo coge y lo arrastra y lo pone en una superficie de trabajo. Entonces, ese usuario puede hacer un uso analítico de ese modelo semántico que se le está entregando como un medio para acceder ya sea a la bodega de datos o también podría acceder al data lake, por ejemplo. Yo podría tener un data lake donde hay unos datos crudos y poner un modelo semántico, sin tener una bodega de datos. Puedo tener un modelo semántico aquí arriba que va y me trae los datos desde el data lake. Entonces ahí el modelo semántico va a hacer esa abstracción de ese data lake y le va a presentar los datos en términos de modelos, en términos de negocio al usuario, al cliente final. Ese último esquema que acabo de mencionar, que es un data lake con un modelo semántico, por ejemplo, eso se puede entender con un término que se está usando mucho últimamente que se conoce como Data Lake House. Es una especie de híbrido entre el Data Warehouse que conocemos de toda la vida, pero acá sería un Data Warehouse como virtual que está soportado en el Data Lake. Y en ese Data Lake, como digamos ahí hay una cantidad de datos, y puede que no estén en una forma muy agradable para el usuario final, entonces le podemos poner ese modelo semántico para que el usuario lo pueda consumir sin ningún problema. Servicios, digamos, aquí estos dos servicios que hay acá, estos dos primeros, que aparece aquí como modelo tabular versus modelo multidimensional. Aquí aparece el loguito, el símbolo de SQL Server. En estos dos, el SQL Server tiene un servicio que se llama Analysis Services que soporta dos modelos, el modelo tabular y el modelo multidimensional. Este modelo multidimensional es el de los cubos. Aquí ocurre algo y es que hasta el momento,
hasta el momento, estamos hablando del año, finales del año 2021, no hay un soporte en la nube, no hay un soporte para los cubos como tal, para modelos multidimensionales, sino que hay un soporte para modelos tabulares. Son esencialmente lo mismo, eso es lo que cambia la forma como se implementa por detrás. Yo simplemente, sin conocimiento de causa, pues tengo la hipótesis de que Microsoft no le va a dar soporte futuro a estos cubos multidimensionales, aunque llegaron muy adelante en el desarrollo de estos. Hace muchos años que no le hacen nada a esto, pero siguen siendo muy poderosos y soportan muchas cosas. El modelo tabular es un modelo un poco más fácil digamos, para elaborar en la medida en que se hace como una especie de data discovery. El usuario que está trabajando con modelos tabulares se conecta, digamos, a las tablas y es capaz de ver los datos y sobre los datos hacer cálculos y transformaciones y cosas de ese estilo usando algún lenguaje. Entonces, estos servicios de acá se soportan en SQL Server o on-premises o en la nube usando Infrastructure as a Service, usando una máquina virtual que tenga SQL Server. Pero lo más conveniente es usar, en este caso, Azure Analysis Services, que es un servicio PaaS que soporta Microsoft en la nube y solamente soporta el modelo tabular, como les decía. Entonces, en la nube solamente vamos a encontrar Azure Analysis Services para soportar el modelo tabular hasta ahora. Más adelante, no sé. Y lo otro son los modelos de aprendizaje de máquinas, que, digamos, todo lo que tiene que ver con modelos de inteligencia artificial, modelos de aprendizaje de máquinas, modelos supervisados, no supervisados, data mining, bueno, toda una cantidad de modelos que hay ahí que son básicamente con el propósito de hacer predicciones, inferencias, ¿cierto? Y en algunos casos lo que se conoce como analítica prescriptiva, que es ya, digamos, como tomar ciertas decisiones con base en el modelo mismo. Entonces, básicamente un modelo de aprendizaje de máquinas, voy a leer aquí esta definición, que es una cita textual tomada de un sitio web que aquí tenemos la referencia. Dice, es una representación destilada de lo que un sistema de aprendizaje de máquinas ha aprendido. O sea, hay un componente que es un sistema de aprendizaje de máquinas que recibe información y con base en el modelo que esté construido ahí, destila, digamos, la información o los datos de interés de acuerdo al modelo que se construyó. Los modelos de aprendizaje automático son similares a las funciones matemáticas. Aceptan una solicitud en forma de datos de entrada y hacen una predicción sobre esos datos de entrada y luego brindan una respuesta. Eso es lo que dice la definición. Hay varios servicios, digamos, principalmente Azure Machine Learning para el asunto pues, de todo lo que es aprendizaje de máquinas. Puedo tener herramientas como Azure Databricks, por ejemplo, que me permite usar Spark para hacer analítica avanzada usando Python, usando las librerías de Python, en fin, para integrar ahí elementos analíticos que están presentes en otros lenguajes como Python o que digamos me van a permitir integrarme con otros servicios, como por ejemplo, qué sé yo, usar un servicio de Cognitive Services para los servicios de Cognitive Services en particular están diseñados para hacer procesamiento, digamos, el tema cognitivo tiene que ver con visión, con audio, ¿cierto? Con identificación, por ejemplo, de ciertas señales de audio para identificarlas. Por ejemplo, yo no sé, digamos una máquina que se va por su sonido, que podamos detectar si está fallando o no. Entonces le podemos pasar unas muestras de archivos de video a Cognitive Services para que me detecte, digamos, si en algún momento se está escuchando el ruido típico que hace que se dañe la máquina o que es un indicio de que la máquina se está dañando, por ejemplo. O quiero identificar en una foto cuáles son los personajes de esa foto, qué personas hay ahí, cosas de ese estilo. Entonces, digamos, hay una serie de servicios que usan intensivamente
el aprendizaje de máquinas, temas de inteligencia artificial, etc. Esos modelos se pueden basar en los datos que tenemos en el Data Lake o datos que tenemos en el Data Warehouse. Bien, esa es entonces la primera parte de los conceptos relacionados con tecnologías de Azure. En el próximo video vamos a entrar un poco a revisar los servicios que son de tipo PaaS, es decir, de Platform as a Service en Azure para manejo de datos. No solamente son los que ya mencionamos, sino que hay otra serie de servicios. Entonces vamos a ver como toda esa oferta de servicios que hay ahí, de servicios de datos, porque hay otra serie de servicios para otras cosas. Vamos a mirar esa serie de datos en el próximo video. Muchas gracias por su atención. Chao.